quinolonas. No se obtienen por síntesis, pero tampoco son fármacos de origen. ¿De qué origen? ¿De qué origen son los antibióticos? Microorganismos. Las quinolonas no son microorganismos, ¿verdad? Entonces, las quinolonas se tienen un origen natural. Se obtiene a partir, digamos, de la cloroquina. ¿Qué es la cloroquina? ¿Para qué sirve la cloroquina? Una droga antipalúdica, ¿no? Que se extrae de la corteza de qué? De la quinina, o del árbol de la quina, también se llama. Los callahuayos fueron los primeros que utilizaron la corteza de la quina para el tratamiento precisamente antipalúdico contra el paludismo. Y es por eso que los llevaron también al canal de Panamá para que curen la malaria. La malaria tiene tres nombres, ¿no? Malaria, paludismo, terciana, no sé los nombres las tienen. Pero es la misma enfermedad, ¿no? Producida o transmitida por los mosquitos. No me acuerdo. Esta enfermedad mataba a mucha gente cuando estaban construyendo el canal de Panamá. Y por eso nos llevaron a los callahuayos, que eran los únicos que podían tratar y curar el paludismo o la malaria. Entonces, cuando estaban, digamos, obteniendo esto, la cloroquina, un poco que se fermentó y empezaron a ver una sustancia que tenía acciones bactericidas y bacteriostáticas, ¿no? Entonces, de ahí se hizo el primer fármaco, digamos, como quimioterápico, que fue el ácido nalilíxico. Entonces, después, lógicamente, se sintetizó la pipenidico y el ácido oxalínico. Entonces, que estos dos, digamos, tienen ¿cómo les diría? Una mejor acción en cuanto, digamos, a su acción antibacteriana. Y luego, a partir de 1962, ¿no? Entonces, más adelante, ya en 1968, se obtuvieron hasta el 73, se obtuvieron el resto de las quinolonas. Por eso se llaman quinolonas, porque se extrae de la quina, ¿no? O de la quinina también. Entonces, estructuralmente están compuestos por un núcleo piperacinil. Este núcleo piperacinil que aquí tenemos, unida a este núcleo que sería la nactiridina. Este le confiere, digamos, mayores propiedades farmacocinéticas y también antibacterianas. Este núcleo está constituido por la quinolona 4, quinolona 3 carboxilo. Aquí tenemos 4 quinolona, 3 carboxilo. El carboxilo es OOH, ¿no? Entonces, unido a esta nactiridina tenemos este núcleo que es la piperacinil, que le confiere todas las actividades antibacterianas y farmacocinéticas mayores al ácido nalilíxico.
lógicamente que estos fármacos, vamos a ver más adelante, no nos sirven mucho en odontología y tampoco en un tratamiento que sea, digamos, producida por estreptococo o por bacterias gram positivas. Clasificación. Dentro de lo que es esta clasificación, vamos a indicar que tenemos las quinolonas de primera generación, ¿no? Que es, o que son, mejor dicho, el ácido piperidínico y el ácido oxanolínico y el ácido galidíxico, ¿no? Entonces tenemos esas de primera generación. De segunda generación, estos gérmenes principalmente actúan sobre gérmenes gram negativos, ¿no? Salmonella, Shigella, Protus, Entoameba, etc. Casi, los de primera generación casi son exclusivamente sobre gérmenes gram negativos. Las de segunda generación, las fluoroquinolonas, que se llaman fluoroquinolonas porque tienen flúor ya en su estructura química que le confieren mayor actividad antibacteriana, amplían su espectro, ¿no? En eso tenemos la norfloxacina, la ciprofloxacina, sobre todo, digamos, los médicos utilizan la ciprofloxacina para infecciones de qué tipo, urinarias, ¿no? Donde generalmente existen gérmenes gram-negativos. Después la ofloxacina, la norcifloxacina, la levofloxacina, no, hasta aquí a la ofloxacina son las de segunda generación, ¿no? Las de tercera generación, que ya podemos considerar que tienen un espectro un poquito más ampliado, tenemos la moxifloxacina, la levofloxacina, la levofloxacino, que corresponden, digamos, a las floxacinas de tercera generación, ¿no? Hasta la temofloxacina. Las de cuarta generación, la gatifloxacina y la noxifloxacina, son las de cuarta generación. Podríamos considerar, digamos, que son quinolonas de amplio espectro, pero no llegan al espectro antimicrobiano que llegan. ¿Quiénes? ¿Quiénes llegan? ¿Cuáles son los fármacos de amplio espectro? ¿Ah? ¿Cuáles son? Las sulfas. ¿Ah? Las sulfas. ¿Eso no? No, Sí, no. la tetraciclina, cloranfenicol y los macrólidos son los antibióticos de amplio espectro, ¿no? Entonces podremos decir en este caso que no son, digamos, de amplio espectro, pero tienen espectro considerable. Actúan sobre todo sobre gérmenes gram negativos, pero también sobre gérmenes gram positivos, ¿no? Entonces, entre estas podemos identificar algunos estreptococos, estafilococos. Ahora, la garentonoxacino sería, digamos, una cefalosporina de quinta generación ya. Todavía no tenemos, digamos, descrito como quinolona de quinta generación, pero podemos considerar, porque ya tiene un espectro un poquito más ampliado, ahora, todas estas quinolonas no tienen, digamos, utilidad terapéutica en infecciones bucales, peribucales, dentales,
o de origen odontotécnico. ¿Bien? ¿De acuerdo? Mm. Bien. Vamos a hablar ahora del mecanismo de acción. En realidad actúan sobre las girasas, o sea, inhibe el enrollamiento del ADN a través de la inhibición de la topoisomerasa y sobre todo polimerasa 2. Ahora, ¿qué pasa en la reproducción bacteriana? Acá tenemos estos son, ¿qué serían estos? La timina, metionina, la glicina, timina, cuando en algunas cadenas hay uracilo, sobre todo en el ADN, RN. Cuando existe reproducción celular, entonces de acá se dividen en dos, ¿no? Aquí tenemos, digamos, el ADN original. Cuando se va a reproducir, se forma el ARN, que es una sola, ¿no? No está enrollado esto. Entonces, estas dos, acá tenemos uno con rojo y otro, digamos, con plomo, que es igual que esto, ¿no? Pero aquí se está dividiendo y a través de este ARN premier se va a formar con otro ARN, se compatibilizan estos elementos, perdón. Al dividirse el A2, así se hace el dos ARN, se va a producir la reproducción celular. Entonces, todo el código genético está acá. Ahora tenemos una parte donde acá. Miren, acá esto es ARN, este es el ADN, ¿verdad? Entonces, cuando este ADN se divide en dos, y aquí, digamos, tenemos elementos, aminoácidos, la citosina, guanina, adenina, uracilo. Esto corresponde al ARN, ¿no? Y el ADN tiene, además de todo, uracilo. ¿Dónde está? Guanina. No. El ARN tiene uracilo. Aquí está el uracilo. En cambio, el ARN tiene timina, adenina, guanina. Y el ordenamiento de estos elementos, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la timina que se va a unir al uracilo, ¿no? Aquí tenemos diferentes colores y cada, digamos, elemento tiene su color indicado acá. Guanina, adenina. Y esto se va uniendo si se va enrollando. Y después cuando esto se sintetiza, se divide, entonces viene otro elemento helicoidal, entonces va poniéndose así y se van uniendo cada uno de acuerdo a qué.
qué se pone esto? ¿Qué se llama? Codones se llama, ¿no? O sea, aquí esto se llama, esto es el ARN mensajero, aquí tenemos los codones. Aquí está. Miren, tiene aquí guanina, adenina, uracilo, ¿no? Citosina. Aquí tiene estos tres elementos que se unen con el ARN de transferencia. Y aquí viene un aminoácido. Y aquí va de un lado para otro formando cadenas de aminoácidos, formando péptidos y posteriormente proteínas. Pero estas proteínas están de acuerdo a qué? A esta, ¿no? De acuerdo. ARN mensajero. Este es el ARN de transferencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vemos esto, se están formando nuevos ADN, nueva cadena de ADN. Acá, nueva cadena de ADN a partir de un solo ADN. Y aquí tenemos segmentos que van formándose en esta subunidad de la ADN polimerasa. ¿Qué quiere decir la ADN polimerasa? Que está uniendo cada uno con su respectivo aminoácido. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Cómo se reproduce, digamos. Y esta reproducción no solamente es en las bacterias, sino también en todas las células, incluso las células humanas, ¿no? De esta forma. También en la célula bacteriana. Es por eso que nosotros vemos cómo este ADN se divide y otra vez se une. Y esto está, digamos, esta separación está permitida por la ARN polimerasa. Ahora, ¿dónde actúan ¿qué se llama? Las quinolonas? Inhiben a esta polimerasa que va a separar. Entonces no separa y por tanto la acción esta no se, la proteína no se reproduce, por tanto el microorganismo tampoco se reproduce. Estamos hablando de la reproducción o la producción bacteriana, mejor dicho, de ADN, ¿no? Que es elemental para la reproducción bacteriana. ¿Está claro? ¿Estoy hablando? Bien. Entonces, esta ADN girasa es la que va a impedir esta ADN polimerasa, ADN girasa, que es la que permite el enrollamiento. Aquí entran segmentos desde ARN Premier se llama. Son segmentos que se ponen acá y esta va a permitir el enrollamiento derecho. ¿De acuerdo? Aquí tenemos solamente un segmentito. Esto va a venir acá. Y esto lo va a enrollar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál había sido el mecanismo? Impide a la ADN girasa o
Ahora, si solamente fuera este mecanismo, estas sustancias serían bacteriostáticas solamente, pero sin embargo tienen acción bactericida. Y esta acción bactericida se cree que existen otros elementos que se conoce con el nombre de exonucleasas, ¿no? Entonces, enzimas que son enzimas que degradan los nucleótidos. Entonces, eso es lo que se va a añadir. Bueno, esto no está muy comprobado, solamente podemos decir que explicaría la acción bactericida porque impide la acción de las exonucleasas. Las bacterias necesitan para su reproducción, para todo, endonucleasas. Bien, entonces, como estas bacterias inhiben la síntesis proteica, no debemos asociar con otros antibióticos que inhiban la síntesis proteica. Como ahorita hemos visto, para explicar un poco mejor, hemos retrocedido atrás y hemos visto, digamos, diferentes antibióticos que tienen acción sobre la síntesis proteica a nivel de la 50S, 30S, de la translocación, las diferentes formas de la inhibición de la síntesis proteica. Sobre todo, no asociar con el cloranfenicol y las rifamicinas, porque se antagonizan, ¿no? Ahora, es importante conocer también que acá existen unos cortes acá, incompletos, son segmentos, ¿no?, que van a constituir la otra parte de este ADN. Entonces, estas girasas también tienen la propiedad de soldar, digamos, agarran este pedazo y lo sueltan. Miren acá, está entrando esto que está suelto, y aquí lo va a soldar, lo va a unir, ¿no? Entonces, a veces, digamos, se impide también este enrollamiento a través de, digamos, de esta ADN polimerasa o ADN girasa. ADN polimerasa. ¿Qué hace la ADN polimerasa? Liga estos elementos, une estos elementos, y la girasa lo enrolla. ¿Está claro? Bien. Entonces, desprende, corta y a la vez nuevamente lo une, ¿no? La girasa, eso hace la girasa, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto vamos a ver aquí. Cuando se inhibe la girasa, se elonga esto. No hace, digamos, esta forma de conectar. Aquí lo revienta, pasa por debajo y lo une, o por arriba y lo une. Aquí, digamos, está yendo por debajo, lo revienta acá y lo une por arriba. Entonces, todo eso hace la girasa. Entonces,
ese sería el mecanismo de acción del pasivo na inhibición de la síntesis proteica por inhibición de la ADN girasa secreta. En resumen, ¿no? En concreto. Ahora les he explicado cómo. Inhibe la síntesis proteica al inhibir la ADN girasa. ¿Cómo lo hace? Ahora vamos a hablar del espectro antimicrobiano. Ya les había adelantado algo. ¿Qué hace el espectro antimicrobiano? Los de primera generación actúan sobre gérmenes casi exclusivamente gram negativos. O sea, la Escherichia coli, la Klebsiella, Proteus, Mirabilis, Citrobacter, Serratio, etcétera, etcétera, ¿no? Salmonella, Shigella. Ahora, tenemos otros, ¿qué se llama? Las quinolonas de otras generaciones, que ya les dije hace rato, actúan sobre mayor número de gérmenes, y las de última generación incluso sobre gérmenes gram-positivos. Pero tiene una característica muy importante. La Pseudomonas aeruginosa y el Mycobacterium tuberculoso, que son gram negativos, no son afectados por estas quinolonas de primera generación. Ahora, las quinolonas, las otras quinolonas de las otras generaciones sí actúan sobre el Mycobacterium tuberculoso, sobre todas las quinolonas de cuarta generación. De tercera y cuarta generación actúan sobre el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Pero sobre todo estas quinolonas fluoradas, ¿no? Tales como la ciprofloxacina, actúan sobre gérmenes gram positivos y gram negativos, incluyendo, ya les he dicho, el Mycobacterium tuberculoso. ¿De acuerdo? Además, puede actuar sobre la Yersinia, Actinobacter, el Vibrio cólera. ¿Cuál es la principal o qué antibiótico o quimioterápico está indicado en el cólera? ¿Cuál es la primera que debemos escoger en el cólera? Las tetraciclinas. Las tetraciclinas son casi específicas. Y no casi específicas, sino de mucha importancia en la infección por cólera. Tenemos el Vibrio cólera, el Vibrio parahemolyticus y la Campylobacter, que son los diferentes vibrios. Después, lógicamente, que actúan sobre el Haemophilus influenzae, el Haemophilus ducreyi, Neisseria como de ahí, meningitidis. Son cocos gram negativos, son de utilidad en estos tratamientos siempre y cuando no podamos dar penicilina, lógicamente, ¿no? Si existe. Por eso, la penicilina, desde su estudio, etcétera, etcétera, ya son 100 años casi, ¿no? 100 años. Cuando se dijo que la penicilina, con la penicilina ya no iba a haber infecciones, entonces era el boom, el fármaco maravilloso. Y es maravilloso porque hasta ahora seguimos usando, pero seguimos mal usando, ¿no? Porque damos en poca cantidad, damos en concentración. Los organismos, les he dicho cuando estuvimos hablando de penicilina, los organismos vírgenes que eran, porque todos eran, con una dosis de 250 miligramos
penicilina, una infección de secular. Y ahora solamente le hacemos cosquillas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en la administración de antibióticos y quimioterapia. Sobre todo, las quinolonas tienen efectos tóxicos muy importantes. ¿Ya? Entonces, las pseudomonas también son sensibles, sobre todo a la ciprofloxacina. Por eso, digamos, estos quimioterápicos son de utilidad muy importante en las infecciones urinarias. Pero en infecciones dentales, paradentales, no nos sirven. ¿De acuerdo? Así que, pero son antibióticos y alguna vez a alguien se le ocurre dar estos fármacos, entonces sepan que no es de mucha utilidad. Ahora vamos a hablar sobre la farmacocinética. Se absorben perfectamente por vía bucal. Si damos 400 miligramos, vamos a tener una concentración a las 3 horas, ¿no? Concentración máxima. Si damos 250 a 750, pues son de larga duración. Podemos dar hasta, o puede durar 12 horas, 24 horas, incluso algunas de ellas, ¿no? Con esa dosis obtenemos concentraciones plasmáticas de 5 a 15 microgramos por mililitro, ¿no? Se distribuyen por todo el organismo, se metabolizan en el hígado y se metabolizan en el hígado. Pueden eliminarse por riñón como a través de la pis, a través de la pis se descarga en el contenido intestinal o en las heces. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para qué nos sirve? Hemos dicho en infecciones urinarias, son las de especial acción. Acá tenemos la combinación con las proteínas, pues acá es la unión, es la unión con las proteínas, el grado de absorción. Después aquí tenemos el metabolismo, algunas son escasas, ¿no? En este cuadro. Aparte de las infecciones urinarias, pueden ser de uso también en infecciones tales como la tuberculosis, pero no es la droga. ¿Cuál es la droga más indicada en la tuberculosis? Streptomicina. La streptomicina, ¿no? Puede ser la rifamicina, sobre todo la rifampicina, pero que ya son, digamos, de segunda, no son de segunda línea, también son de primera línea, pero cuando ya no podemos dar streptomicina porque se adquiere rápidamente resistencia a la streptomicina, entonces podemos dar, digamos, rifamicina o quinolonas en último caso, ¿no? Ahora, podemos tratar también en las enfermedades de transmisión sexual, como la gonorrea o blenorragia, ¿no? Después, actúa en las infecciones por clamidia, sobre todo la clamidia trachomatis o el virus Cray, ¿no? Ahora, podemos utilizar en la profilaxis también de la salmonelosis, pero es muy tóxico, mejor no tocarlo. Podemos, porque hemos dicho, actúan sobre gérmenes gram-americanos, salmonella, Shigella, Proteus, Inflamela. Pero podemos utilizar también, en caso, digamos, que tengamos solamente quinolonas o algo así, ¿ya? En infecciones respiratorias
existen otros antibióticos más de primera línea, ¿no? Pero podemos utilizar si es que estas infecciones están producidas por el Helicobacter avium, ¿no? O también en enfermos con SIDA. Ya les había dicho, no es de mucha utilidad el tratamiento dental, eso no necesita mucho. Ahora vamos a hablar de efectos adversos. Alguien me preguntó el otro día que el rash, ¿verdad? Aquí tienen que hablar cuando existe uno de los efectos que van a producir todos los antibióticos, o esta es la manifestación alérgica a nivel de la piel, que es benigna pero es muy molestosa, ¿no? El rash cutáneo en el brazo, en el vientre. Entonces, dentro de lo que son los efectos, tiene efectos a nivel del sistema nervioso central. Son neurotóxicos. Eso tenemos que tener muy en cuenta y es por lo que no debemos usar. Son muy neurotóxicos, ¿no? Va a producirnos alteraciones visuales, excitación, depresión, confusión, alucinaciones, cefaleas, convulsiones y zoocoxis tóxica, que se refiere principalmente esto, digamos, a alteraciones de los procesos mentales, ¿no? Casi como psicosis, pero no es psicosis propiamente, ¿no? Entonces, estos medicamentos debemos evitar en personas que ya tienen alteraciones mentales, pacientes psiquiátricos, sobre todo, ¿no? Que están recibiendo otro tipo de fármacos, sobre todo derivados de litio, como el ácido valproico, etc. Después tenemos gastrointestinales, que nos van a producir a nivel gastrointestinal. Puede provocar náuseas, vómitos, dolor. Ahora, es importante notar en mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, porque se depositan en los huesos en formación, en los cartílagos y en los tendones. Cuando uno consume mucho estos fármacos, como efecto tóxico vamos a tener alteraciones a nivel de los tendones. Va a producir tendinitis, incluso se pueden reventar, ¿no? Los tendones, sobre todo el tendón de Aquiles, ¿no? Entonces, es por eso que no se debe dar, digamos, en mujeres embarazadas ni en niños muy pequeños, ¿no? Entonces, aquí tenemos una alteración en los niños, pseudotumos cerebri. Entonces, ¿qué significa esto? Pseudotumores a nivel cerebral, ¿no? Pero es, como dice acá, es una complicación un poco rara, pero sin embargo podemos tener. Se contraindica también en pacientes neonatos lactantes, ¿no? Hasta el primer año. Pero si fuera posible no utilizar este fármaco por más que el niño tenga 4, 5, 7 años, podemos recurrir a otros antibióticos, ¿de acuerdo? O antibióticos o quimioterapia, porque después de terminar esto, vamos a
concluir con los nitrofuranos. Entonces, que es, digamos, un fármaco que se debe utilizar en vez de las quinolonas. Pero sin embargo, yo he visto algunos médicos echan mano mucho a estas quinolonas. Tal vez que son efectivas porque no se usan mucho, ¿no? Después, lo que les decía hace rato, produce alteraciones a nivel de ¿qué? Osteoarticular, a través del... A nivel cardíaco también prolonga el intervalo QT. ¿Quiénes aumentan el intervalo QT? Esto algo hemos llevado cuando estuvimos llevando anestésicos locales, ¿no? ¿Para qué se utiliza la procaína, las drogas que también se llaman procainaminas? Son antiarrítmicos, y la taquicardia para calmar el ritmo cardíaco. Entonces, en este caso, intervienen en el segmento QT, lo alargan, lo prolongan, ¿no? Lo elongan. Entonces, y si se prolonga más, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Ah? ¿Qué puede pasar si se prolonga? Se para el corazón, pues. Estas drogas van a producir disminución de la frecuencia cardíaca con efectos tóxicos. Se para el corazón, se alarga tanto que... Muy bien. Ahora hemos estudiado contraindicaciones. ¿En qué casos vamos a contraindicar estos fármacos? ¿Ah? Niños. Acá tenemos también un cuadrito. Embarazados. Contraindicar. Cutáneas, alergia, osteoarticular, cardíaco. Ahora, interacción medicamentosa. ¿En qué casos podríamos contraindicar? Como inhibe la síntesis proteica y va a producir alteraciones, digamos, a nivel de qué? A nivel de las células en mayor reproducción. ¿Cuáles son las células en mayor reproducción? Células sanguíneas. ¿Ah? Células sanguíneas. Las células hemáticas, ¿no? Y por último tenemos las interacciones medicamentosas con la aminofilina y la teofilina. ¿Qué son estos fármacos? ¿Cuándo hemos utilizado? ¿Cuándo hemos indicado? Teofilina. ¿Cuándo hemos indicado estos fármacos? ¿Para qué caso? La aminofilina y la teofilina son xantinas que están en diferentes estimulantes del sistema nervioso central. Pero la teofilina hemos utilizado en el tratamiento de las alergias, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos dando quinolonas y vamos a tener algún efecto ahí, entonces está contraindicado, no podemos dar. Con antiácidos tampoco, ¿no? Está contraindicado. La cafeína, ¿qué es? Una xantina también. ¿Xantina? Es un estimulante. La teína, cafeína, la cola, el guaraná, todas esas son xantinas que estimulan el sistema nervioso central. No tanto como la cocaína, pero sí, digamos, uno para despertar un cafecito, ¿no? ¿O no? La hierba mate es muy buena.
mateada sobre lo cansado que uno está, puede tener. Argentinos. ¿No? Después, con la ciclosporina, que es Sí. Ciclosporina. la ciclosporina. Cefalosporina. Quimioterápicos, ¿no? Con algunas vitaminas. La warfarina. La warfarina tenemos que ver, contraindicar, Anticoagulante. porque nos puede producir hemorragia, ¿no? Porque aumenta el tiempo de protrombina y el INR. ¿Cuánto es el INR óptimo? Normal, ¿cuánto es? 1. Óptimo para hacer una intervención quirúrgica con el INR alargado es de 2.5 a 3.5, ¿verdad? Mayor de 4, que llegue a 5 o más, no se debe operar para nada. Ahora, el paciente que está recibiendo warfarina, ¿en qué caso se da? ¿Qué es la warfarina? Es un anticoagulante. Es un anticoagulante. ¿En qué caso se da? Antecedentes Trombos. de infarto, ¿no? Embolias. Trombos. ¿Ah? Todo lo que has recibido infarto, embolia, warfarina tienes que tomar. Si no, está fregado, ¿no? Ya. Entonces, con eso hemos terminado lo que es quinolonas. Ahora vamos a entrar a nitroimidazoles y con eso terminamos todo antibiótico y quimioterápico. Y después vamos a hablar específicamente tal infección, tal fármaco, tal dosis. Tal infección, tal fármaco, tal dosis. Eso tienen que aprender bien porque les va a ser de utilidad si no están pegados. ¿De acuerdo? Timidazol. Muy bien. Pueden retirar.